que hemos denominado el nuevo sistema de casos, ¿verdad? Así que esperamos que sea de mucha ayuda saber cómo estamos desarrollando los casos en esta nueva etapa del pensum nuevo que se está implementando a partir del primer año. Y tenemos para este día 3 ponentes. Antes que nada, algo bien importante que Karen también nos acaba de mencionar, y es que vamos a, al final, pues, llenar la evaluación para el encuentro. Solo que espérenme que creo que dejé el link. No, ve, aquí se queda. El link en la... No, ya lo voy a poner. Permítame un segundo. Para que no nos olvidemos de evaluar, que esto nos va a ayudar pues muchísimo para los futuros encuentros. Ya se los pongo por ahí. Ok. Me confirman si ven ahí un link de Forms. Ok. Ya. Bueno, entonces, sí, un links, cabal. Gracias. Bueno, esta noche, en esta ráfaga, el nuevo sistema de casos, nos acompañan 3 personas muy importantes de la unidad académica. Le doy la bienvenida a Germán Rosa, docente de tiempo completo de la escuela. También Rodrigo Masi, coordinador académico recientemente nombrado, y también coordinador del caso número 1, caso empático, que acabamos de terminar, y Ivette Chacón, docente a tiempo completo también, y coordinadora del caso de este semestre, que es el caso 2, el caso empático, el pensamiento empático. Así que bienvenidos a todos. Las instrucciones que también ya se las dimos, pero se las voy a recordar. Tienen 10 minutos para presentar cada uno sus ponencias, y luego vamos a tener un espacio para conversar. Las preguntas que tengan, por favor, las escriben, las anotan, y las vamos a contestar al final de las 3 presentaciones. Si es algo urgente que necesiten decirnos o salir de alguna duda, porque sin eso no pueden seguir entendiendo lo que está pasando, pues nos levantan la mano, nos escriben en el chat, pero sí, para fluir un poco más, esa sería la dinámica. Así que Ivette, Germán y Rodri, yo les voy a estar llevando el tiempo. Perdón si les interrumpo, pero sí, así habíamos hablado. Así tipo los alumnos. Así que Germán es nuestro primer ponente. ¿Tiene su presentación, Germán? Sí, la tengo lista. ¿Tiene acceso a ¿cómo se llama? Sí, ahorita. Okay. Súper. Bueno, aquí voy a proyectar. Me confirman si ven. Salud. Sí. Perdón, le habla Gino, me conecté con otro dispositivo, estaba en la sesión 2, no sé si me pueden pasar para allá, no sé cómo hacer. Ok, Gino, déjeme ver si puedo hacer eso. Y No, disculpe la molestia. Tranquilo, Gino, tranquilo. Yo puedo hacer eso. No sé si es mejor, Gino, que se ya lo pasé, creo. Ya lo pasé. Adiós, Gino. Bye. Ok, gracias, Rodri. Bueno, ya se ve, Germán. Así bueno, que puede comenzar. Vale. Buenas noches a todos, todas por estar acá en este primer encuentro. Saludos cálidos, en especial a Evita, que ahí está conectada y que también ha sido parte pues de la evolución que mostraba Nicole y Vero. Y yo voy a hacer la presentación, es corta en general. Y cuando estaba presentando Vero y Nicole me estaba cortando en el 2004 cuando entré a la escuela, y que he sido parte de algunas transformaciones del caso que inició como a nosotros como cátedra y luego pues en instancias más parecidas a la actual.
cabal era una materia. Entonces, mi ponencia es sobre la docencia e implementación de talleres del caso número 1 en este ciclo que acaba de cerrar, que ha sido pues un ciclo muy, muy demandante en el buen sentido, porque nos ha exigido como docentes aprender y desaprender, que es importante, sobre todo cuando uno tiene a cargo estudiantes de primer año. Entonces, bueno, antecedentes de la práctica o experiencia de enseñanza-aprendizaje, pues no voy a profundizar mucho en la parte, digamos, estructural del caso. Creo que Rodri la va a abordar, pero se las muestro para que tengan una idea de las dimensiones de este caso, que implica 18 semanas, si no me equivoco, de trabajo arduo, clases como talleres de 2 a 5 de la tarde. En mi caso me tocaba de lunes a miércoles. Y tomo en referencia estos 3 bloques porque son las grandes estructuras en las que se van a desarrollar los talleres que voy a compartir y el trabajo que tuvimos como docente, ¿verdad? Entonces, un bloque de descubrimiento, un bloque de método en donde ahí abordamos talleres y el bloque de aplicación, pues que se aborda el tema de la famosa instancia de Expo Gourmet. Aquí retomé algunas cosas del programa. Los docentes que participamos fue en general un equipo muy diverso porque cada uno tenía la concepciones distintas de creatividad, pero nos complementamos sobre todo en la parte de los talleres, que ya los voy a detallarlos. Y en general, pues demandó también mucha comunicación entre nosotros. Rodri estaba que casi todas las semanas ahí, miren, como recordándonos cosas siempre. Y bueno, estuvo Gabriel, estuvo Tere, Nicole y Rodrigo coordinando. Entonces, fuimos nosotros los que entramos de lleno a esto y fue una actividad súper buena porque el proceso incluía involucrarnos previamente en la construcción de este caso, no simplemente como vaya, vengan y hagan estas cosas, sino que hubo sesiones en las que nos sentamos a implementar y ver la temática. Sin duda, al hablar de docencia, pues implica también hablar de instructores que fueron súper relevantes en este proceso. Estuvo Majo, que fue mi instructora, Marco, que fue instructor de Gabo, Gerardo ¿cómo se llama? Se me fue el nombre ahorita, de Tere, y Mariana de Nicole y Amalia de Rodri, que fueron fundamentales pues para poder lograr los objetivos de este caso de pensamiento creativo y que sin duda sin ellos no hubiéramos podido quizás conectar adecuadamente con los estudiantes, sobre todo con un caso pues que demanda mucho tiempo. Como ya lo mencionó Nicole, tiene 8 unidades valorativas y eso implica pues un trabajo arduo, o sea que los estudiantes estén de lleno. Aquí pongo otra vez los docentes. A Rodri le puse una estrella porque en general dentro de la docencia yo considero que es importante el rol del coordinador para poder gestionar los recursos, el feedback que va recogiendo de los estudiantes y hacernoslo ver. Y eso fue muy importante la gestión de Rodri, ya que estuvo en contacto con nosotros y pues gestionó en general las ideas, tanto de estudiantes como las nuestras, para poder generar este primer caso que hace énfasis en el pensamiento creativo. Bueno, en general, al hablar bien de competencias, yo considero que es importante que los docentes de alguna manera tengan una relación directa con estas competencias. Y estas competencias, pues, el pensamiento creativo, la innovación, la comunicación efectiva, la resolución de problemas y el trabajo en equipo se nos plantearon en este caso, sobre todo porque los estudiantes son de primer año y a los que han tenido la oportunidad de tener estudiantes de primer año es sumamente un trabajo arduo contrastar como la parte de la vida universitaria con la vida de colegio que traen. Entonces es súper importante pues que tanto los estudiantes como los docentes siempre vean en énfasis estas competencias. Y bueno, en general, a mí luego de esto de la docencia me tocó hablar sobre los talleres, que fue una parte medular de los casos y que fue una parte súper chiva. Recién me estaba acordando que
que nos tocó 2 semanas súper intensas dando talleres, pero que fue bueno. Yo creo que en el trabajo pues lo vimos reflejado. Ya utilizando como referencia la base pedagógica que presentamos ayer y también hoy haciendo relación con lo que mencionaba Nicole y Vero sobre el humano, lo lúdico, viendo el apartado de conectividad emocional y social, los talleres pues funcionaron como esos espacios de discusión individuales y grupales que fortalecieron pues la relación entre estudiante y docente. Más allá del tema, creo que fue un momento para que instructores, nosotros nos acercáramos a los estudiantes y poder generar este espacio, ¿verdad? De compartir, y algo muy importante también que casi se me olvida es la oportunidad de reflexionar que puso en disposición en este caso, porque a veces se nos olvida reflexionar sobre lo que vamos haciendo. Y por último, pues organizar dinámicas en clase que favorezcan el sentido de comunidad o unidad en el grupo, ¿verdad? Entonces, los talleres tuvieron este sentido de conectividad emocional y social, porque más allá del contenido que se les proporcionó, pues creo yo que fueron un espacio para vincularnos, reflexionar y aprender. Bueno, ya hablando específicamente con el tema, los talleres, se generaron 2 tipos de talleres, uno en el bloque de descubrimiento, que este bloque pues tenía como objetivo ofrecer un espacio de exploración para los estudiantes y que reflexionaron a partir de eso. Y en este módulo pues se tocaron talleres bien personales. Por ejemplo, tuvimos una introducción y rompehielos, un taller de autodiagnóstico y superhéroe que demandó pues tiempo para que los estudiantes compartieran su fortaleza, sus habilidades, sus debilidades. Luego hubo un taller que se les compartió sobre competencias transversales. Luego de esa reflexión interna, hubo un taller para que ellos pusieran en común con sus otros compañeros de grupo y elaboraran pues un taller en el que ellos hicieran una analogía con superhéroes, y con esos superhéroes pues relacionarse y poder ver el potencial que tenían como grupo. Y por último tuvieron un taller de autoconocimiento donde también pues siguieron fortaleciendo ese conocimiento individual y grupal para poder plantearlo pues en el caso, ¿verdad? Quizás mencionar antes que se me olvide, pero que me imagino que Rodri va a profundizar, en la parte del taller de descubrimiento, ya se comenzaban a tocar un tema pues personal. Luego aquí es el bloque de método, ya ellos comenzaban a trabajar con una temática de los colores del Salvador, ¿verdad? Entonces, ellos tenían que hacer un trabajo el tema es muy amplio, limitarlo, idear, y a partir de eso pues generar 5 productos transmedia que tuvieran una narrativa pues coherente y que transmitiera de alguna forma esos colores. Entonces, los talleres en el bloque de método tenían la intención pues de que el estudiante pues se acercara a un proceso para abordar una problemática, en este caso fue lo de los colores, y brindarles herramientas para poder pues comenzar a canalizar la parte creativa y poder concluir con estos productos que nosotros pues les estábamos solicitando. Para esta parte demandó mucho para los docentes ser muy innovadores y también ser creativos. En este caso hubo un taller de investigación que lo dio William, que fue, pensaría yo, muy significativa, porque ya los estudiantes comenzaban a comparar todas las herramientas que traían del colegio a las herramientas universitarias importantes. En este taller también pusimos nosotros en práctica las perspectivas que teníamos cada uno desde la creatividad. Pienso que los que estamos ahí nos apasiona mucho la creatividad y cada uno tenía una especialidad que complementaba muy bien para que el estudiante pudiera ver diversos caminos de cómo ir canalizando las ideas. Entonces Gabriel dio el tema de ilustración para la comunicación, Tere dio el tema del mood boarding, ¿verdad? Cómo ya las ideas pueden ir visualizándose a través pues, de un mood board, de irlas concretizando.
Nicole dio la parte del mapa de abstracción. Rodri dio el parte del brainstorming y yo di la parte del storytelling de cómo canalizar el tema de las ideas para la hora de presentar. Ya para ir terminando, pues el rol de los estudiantes fue hacer una buena gestión de grupo que les permitiera desarrollar lo solicitado. Sin duda, ya lo mencionaron en la charla anterior, uno de los mayores desafíos es ver cómo los estudiantes gestionan esto. Y bueno, también utilizaron herramientas para comunicar efectivamente las ideas. Nuestro rol de docente pues, fue generar espacios para dar retroalimentación y seguimiento constante, generar espacios de reflexión, porque muchas veces nos quedamos hablando quizás no temas de la cátedra, sino temas en general de la vida universitaria, que creo yo que en esos casos pues son más significativas, no echando de menos el contenido, pero que contribuye a la formación de ellos. Luego pues comunicar efectivamente los avances del proyecto y una tarea súper importante fue motivarlos porque como es un proceso largo, en algún punto como que ellos ya querían ver finalizado todo, pero nuestra labor como docente pues fue eso. Y los resultados, miren, en general, ya como lo mencionaron, pretende pues el trabajo en equipo, la resolución de problemas y el tema de innovación. Entonces, los resultados para mi parecer de estudiantes de primer año fueron muy buenos. Y aquí les traje algunas imágenes, pocas, pero para ver cómo ellos, a pesar de ser un tema en común y en trabajo en equipo, pues tuvieron diversos caminos. En este caso fue un proyecto de leyendas salvadoreñas que partían de los colores. Y también hubo otros grupos pues, que se fueron por temas más complejos, ¿verdad? Aquí un tema de educar a estudiantes para poder empoderarlas y que puedan estudiar carreras universitarias relacionadas a tecnología y ciencia, ¿verdad? Entonces ellos crearon un sitio que estaba vinculado a un podcast que se llamaba Inadaptadas, Extrañas y Poco Femeninas, que lo que pretendían pues era conectar con este tema de estas carreras. Y bueno, esa ha sido mi presentación y bueno, si tienen alguna pregunta pues me pueden apuntar ahí y hacérmela al final. Así que muchas gracias por el espacio. Súper, gracias Herman. Súper buenos los resultados. Yo estuve en una de las presentaciones, la del CPTO, si no me equivoco, de las leyendas. Me impresionó ese grupo definitivamente. Iba saltando de profe en profe, así que no pude ver todas las presentaciones de todos, pero sí creo que ese primer caso específicamente fue de muy buenos resultados. Así que bueno, gracias y le damos la palabra a Rodrigo Masi, y pues recordarle que tiene 10 minutos. Cualquier cosa, pues ahí le voy a mandar un mensajito, en dado caso. Bueno, gracias Maris. Gracias Germán. Creo que Germán ya logró contar una buena parte de lo que tratamos de lograr este ciclo que acaba de pasar en casos. Desde mi perspectiva yo les voy a contar un poquito, sí acerca de la estructura, sí acerca de lo que pasó, pero también un poco de cómo fue coordinar esta nueva modalidad de casos. Creo que cuando estábamos viendo la presentación de Nicole y de Vero nos dimos cuenta cómo han ido evolucionando tan dramáticamente los casos y nos encontramos otra vez en este momento donde los casos toman ese protagonismo de una asignatura de 18 semanas. Pero creo que lo va a hacer distinto esta vez es el nivel que estamos tratando de lograr de coordinar la experiencia entre todos los participantes, ya sean los docentes guía, como los talleristas, como los instructores, y de verdad crear una experiencia holística que el estudiante de verdad perciba que está viviendo una experiencia que le va a permitir no solo desarrollar sus habilidades, pero también desenvolverse en la comunidad educativa que es la Mónica Herrera, conocer un poco de la experticia humana que tenemos en la escuela a través de todas las personas con las que se encuentran. Entonces voy a compartir pantalla. Perdónenme si hay un poco de overlap con las cosas que presentó Germán. Pero como les decía, les voy a contar un poquito acerca de la coordinación del caso. En realidad todo comenzó en junio del 2021,
cuando se me solicitó ser el coordinador de este caso, y desde ese momento comencé a tratar de ver cuál iba a ser la mejor manera de abordarlo. Obviamente yo había estado trabajando ya en los casos anteriores como docente de tiempo completo, ayudando también un poco en la logística y todo eso de esos casos, en lo virtual, pero también en lo presencial, y teníamos que ver cómo crear esta nueva modalidad de la mejor manera posible. Creo que una de las cosas que definitivamente tuvimos que tomar en cuenta al principio es que teníamos que retomar todo lo que se generó en los talleres de innovación que ocurrieron en el año pandémico. Yo creo que notaron cuando Nicole mencionó en la ponencia anterior que se generaron estos equipos de trabajo para repensar los casos. Y ahí hubo un gran acervo de conocimiento que se generó y no podíamos engavetarlo, ¿verdad? Entonces la ventaja fue que obviamente todavía quedaba en la nube, todavía quedaba en estos boards, no me acuerdo si era en Miro o en otra plataforma, en algún lado, pero el punto es que tomamos todos esos insumos, hice una revisión de toda esa propuesta que generaron los equipos de trabajo para ver qué podíamos retomar. Y también tomar en cuenta que para mantener viva esta historia de la escuela, no podíamos empezar completamente de cero y teníamos que ver qué lográbamos salvar de las experiencias anteriores y traer a este nuevo estadio. Y definitivamente en la figura de Expo Gourmet fue uno de estos elementos que decidimos retomar y replantear en este nuevo formato para no perder esa mística de la Mónica Herrera. También se llevó a cabo una investigación bibliográfica sobre el aprendizaje a través de proyectos, un poco de lo que estaba discutiendo Vero en la presentación anterior, para asegurarnos de que estábamos considerando los últimos avances en el campo y dándole la mejor experiencia posible a los estudiantes. Y además, identificar los docentes idóneos para liderar este caso. Y ya Germán les compartió la lista de los docentes. Fuimos 5 los que funcionamos como docentes guías a lo largo del ciclo. Éramos muy diversos. Todos veníamos al tema de la creatividad de una diferente manera, pero creo que eso era el chiste, ¿verdad? Que también los estudiantes pudieran tener diferentes perspectivas de cómo es ser creativo. Porque creo que de esa manera también ellos podían darse cuenta de que la creatividad es algo bien personal y algo que cada uno tiene que desencadenar, y queríamos modelar eso en la figura de los docentes guía. Entonces tuvimos la participación de docentes que habían trabajado en las clases de pensamiento creativo anteriormente y que habíamos estado involucrados en los casos anteriormente, y esta es la planta con la que contamos para el desarrollo del caso. Una de mis más grandes preocupaciones como coordinador era asegurarme que los docentes guías se sintieran como que tuvieron incidencia en cómo iba a ser el caso, ¿verdad? Porque definitivamente esta modalidad de casos requiere quizás no perder la libertad de cátedra, pero adaptar la libertad de cátedra a una estructura donde sí hay como algo que los une a todos y que la institución necesita desarrollar ciertas cosas. Entonces, para lograr eso, establecimos 2 sesiones de co-creación que ocurrieron en noviembre y diciembre del 2021. Y en este caso nos juntamos los docentes guías, los directores de carrera y también Ivette, la coordinadora del caso 2, para que todos juntos empezáramos a ver, bueno, cuáles van a ser los proyectos que vamos a desarrollar en este caso, cómo va a ser la modalidad, qué podemos aportar cada uno de nosotros. Les expuse la propuesta inicial y así poco a poco cada docente fue proponiendo qué área quería desarrollar, cuál iba a ser como su punto fuerte, cuál iban a ser los talleres que iba a dar. Y también codiseñamos uno de los 2 proyectos principales. El otro era Expo Gourmet, que ya más o menos tenía una forma previa establecida, pero el nuevo proyecto sí fue un esfuerzo en conjunto que todos diseñamos en estos talleres. Y el resultado fue el caso 1, pensamiento creativo. Y ya más o menos les explicó Germán, estaba dividido en 3 grandes bloques. Primero el bloque de descubrimiento, que duró 3 semanas. Fue un bloque enfocado en que los estudiantes pudieran hacer un autodiagnóstico, más o menos, de cuáles eran sus habilidades, para así formar equipos de trabajo
y encontrar la mejor manera de empezar ese proceso de colaboración. Luego entramos en el bloque método, que duró 8 semanas. Este bloque tenía su propio proyecto que se llamó Colores del Salvador, ya se los contó un poquito Germán. Y el enfoque aquí era más o menos como ir aprendiendo herramientas que queríamos que los estudiantes metieran en su toolkit para poder ellos explotar su creatividad. Era más llevado de la mano, más paso por paso, más como fulanito, mira esta herramienta, aplícala, en el caso de enseñarnos cómo lo vas haciendo, para luego pasar al bloque de aplicación que se desarrolló en 6 semanas, Expo Gourmet en este caso, donde ya esperábamos que los estudiantes fueran un poquito más autónomos, haciendo uso de las herramientas que habían desarrollado en el bloque de método, pero ya aplicándolas a su propia manera para solventar la problemática de Expo Gourmet. Germán ya mencionó los instructores, pero sí quiero hacer un énfasis en ellos porque ellos fueron una pieza clave en el éxito del caso y creo que uno de los más grandes descubrimientos a lo largo de este ciclo fue que los instructores se ubican en una posición inigualable realmente para proporcionarnos insights a nosotros como evaluadores cuando estamos tratando de medir el desarrollo de las competencias en los estudiantes. Hay cosas que los docentes simplemente no pueden ver, que solo los instructores ven. Entonces, creo que lo que sucedió este ciclo pasado con los instructores es bien importante porque nos da una idea de cómo podemos ser un poco más ambiciosos de las cosas que podemos observar en el día a día de los estudiantes para futuros casos, para los juegos pedagógicos e incluso para las asignaturas. Así que ellos fueron clave en ese proceso. Obviamente, el enfoque en la evaluación fue en las competencias transversales, las que habíamos mencionado, principalmente las de trabajo en equipo, resolución de problemas e innovación. Y el chiste aquí era que, aunque los docentes todos íbamos a llevar nuestras secciones individualmente, las evaluaciones todas las íbamos a hacer con las mismas rúbricas, asegurándonos de generar inputs para que nosotros institucionalmente tuviéramos información de las competencias transversales para todos los estudiantes de primer año y que eso fuera alimentando el récord de los estudiantes que eventualmente va a desembocar en la certificación de competencias al final de su carrera académica. Entonces, este enfoque centralizado fue bien importante. Los 2 grandes proyectos a través de los cuales nosotros logramos evaluar estas competencias fueron el de Colores del Salvador y el de Expo Gourmet. El primero, lo único que se les daba a los estudiantes era un tema y ellos podían escoger dentro de este universo de temas. Habían unos relacionados al arte en El Salvador, otros relacionados al ambiente construido en El Salvador, a la naturaleza en El Salvador, etcétera, etcétera. Ellos escogían dentro de estas categorías, pero al final ellos proponían una solución transmedia donde ellos establecían cuáles iban a ser los formatos, cuáles iban a ser los entregables. Y esto era bien importante porque eso es central al aprendizaje basado en proyectos. No solo se les puede entregar un brief al estudiante. El estudiante tiene que ser capaz de establecer y proponer qué es lo que quiere que se le evalúe, qué es lo que quiere presentar y negociar con el docente, como ver si es suficientemente grande, si es suficientemente desafiante, si le podemos agregar un poquito más, quitarle algo, pero de esa manera ellos fueron decidiendo cómo iba a ser la forma de su solución. Los talleres que se dieron fueron todos enfocados en explotar el potencial creativo de los estudiantes para que ellos pudieran entregar estos entregables. Eso ya los mencionó Germán anteriormente. Y de esa manera tuvimos las presentaciones de soluciones transmedia. Fue el regreso de las presentaciones en vivo de los casos, que fue muy satisfactorio verlo. Y de esta manera desarrollamos el proyecto del bloque método. Luego pasamos a Expo Gourmet. No me voy a explayar mucho en Expo Gourmet, pero básicamente retomamos la versión presencial de Expo Gourmet con un par de modificaciones. Fue menos ambiciosa en el tamaño, no fue un evento, fue una exposición porque todavía estamos lidiando con algunos vestigios de las medidas de bioseguridad. Entonces los estudiantes armaban un stand emotivo, alusivo al concepto gastronómico que estaban vendiendo.
¿Cuáles fueron los aprendizajes más grandes de este caso? Y con esto voy a concluir esta breve ráfaga. Hicimos evaluaciones, hicimos customer satisfaction surveys con los estudiantes, y lo que más les dolió del caso, y eso es importante tomarlo en cuenta para las futuras iteraciones de caso, primero, pero miren, esto siempre lo piden, sintieron que se quedaron con muy poquito tiempo, que quieren más tiempo para desarrollar las cosas. Pero miren, han habido casos de 18 semanas, han habido casos de 5 semanas, han habido casos de 2 semanas, y el tiempo nunca es suficiente. Así que eso creo que es más un síntoma de siempre la presión que están viviendo los estudiantes para producir, pero vamos a ver cómo podemos modificar eso para darle más tiempo. También mencionaron que hubieran querido más ayuda con la construcción de estructuras en ExpoUrmet. Les hubiera gustado escoger su propio equipo. En este caso les asignamos los equipos porque queríamos que ellos se conocieran entre ellos. También les hubiera gustado que fuera más barato el caso, así que tenemos que evaluar también en el futuro a ver si les estamos solicitando demasiado para algunos de estos proyectos. Y también quisieran tener talleres que fueran un poquito más a la medida algunas de las solicitudes que se les hicieron. Pero, por otro lado, lo que más les gustó del caso, y esto fue bien chivo ver, fue la satisfacción que ellos sintieron viendo su propio producto final, sin necesitar la validación de nosotros o de un tercero, sino que la satisfacción que ellos mismos sintieron viendo lo que ellos habían producido. Les encantó montar el stand de ExpoUrmet, aunque fue muy estresante, muy desafiante, les gustó mucho ese proceso y amaron la convivencia en equipo. Creo que logramos el objetivo de juntar a esos estudiantes de primer año y hacerlos sentir que estaban de vuelta en la comunidad Mónica Herrera, y eso fue muy edificador para ellos. Y finalmente, quizás mis propias observaciones como coordinador del caso. Primero, la comunicación es clave. Los grupos en WhatsApp fueron esenciales para el desarrollo de este caso. Había un grupo de los docentes guías, yo me comunicaba con los directores, también tenía un grupo aparte con los instructores, pero el punto era la facilidad de comunicar lo que estaba sucediendo en el día a día para así apoyarnos lo suficiente. También, en mi experiencia, coordinar y ser docente guías a veces chocaba, ¿sí? Especialmente cuando estábamos tratando de implementar una nueva habilidad tecnológica del lado de IT con las plataformas de evaluación. A veces yo tenía que dividirme en dos para poder ver lo que no estaba funcionando en el sistema, pero simultáneamente tratar de ver las evaluaciones que estaba haciendo. Así que eso, a Ivette le tiro ese tip en el futuro, que uno tiene que imaginarse cómo va a balancear eso. Tercero, esto ya lo mencionaron Nicole y Vero, pero es extremadamente difícil evaluar el trabajo en equipo. Y aquí es donde los instructores se vuelven clave, porque como docente es bien difícil poder observar esas dimensiones de una manera fidedigna, y ese extra par de ojos se vuelve muy importante. Tenemos que ver cómo podemos idear otras maneras de conseguir más insumos de esta competencia transversal. Y finalmente, los estudiantes definitivamente necesitan apoyo post-pandémico. Llevo 20 años de dar clases y debo decir que este grupo que vino este primer ciclo tenía otras necesidades que quizás ningún grupo había tenido antes en mi experiencia. Y creo que nosotros como docentes, ahora que estamos tratando de regresar a la normalidad, a la presencialidad, no podemos cometer el error de decir, ya, todo va a estar como antes. No, porque los estudiantes han venido de un rezago social que están tratando de solventar en un tiempo muy reducido y con otras presiones universitarias que no tenían antes. Imagínense que esos estudiantes vivieron su penúltimo y último año de bachillerato en sus casas y no tienen las mismas habilidades de comunicación y sociales necesariamente que sus pares que han venido años anteriores. Así que eso es una observación importante que tenemos que tomar en cuenta para el futuro. Así que nada, con esto concluye la presentación y les agradezco por el tiempo que me han dado oyendo. Gracias, Rodri. Súper interesante. Como decían, a pesar de que participaron en el mismo caso, las visiones pues han sido súper diferentes, y creo que el último punto es algo que nos compete a todos, ¿verdad? Estos estudiantes post-pandémicos
y sobre lo que tenemos que reflexionar al respecto. Y ahora, pues, para cerrar este panel, nos acompaña Ivette Chacón y vamos a darle, pues, su espacio para que nos presente. Ivette, así, ahí está su presentación. Ok. Hola, buenas noches. Los mismos 10 minutos más 2 por ahí. Voy a tratar de estar un poquito más dentro del tiempo. Tranquila. Súper bien. Gracias, Ivette. Bien, buenas noches a todos y a todas. Gracias por continuar con nosotros. Lo que yo les voy a presentar al momento, permítanme un segundito, aquí. Se denomina algo así como realidades compartidas. Esta es la proyección, es lo que se proyecta hacer con el caso empático, que es el caso número 2. Mi nombre es Ivette Chacón Marroquín y esta es la experiencia educativa planteada para el primer año en su segundo ciclo. Ya ustedes estuvieron en la parte con Nicole y con Vero hablando sobre la evolución de los casos y cómo los casos por segunda vez en la historia se convierten en una asignatura. En este caso, iniciamos el ciclo pasado con el nuevo pensum, que se mantiene 5 años, y tenemos 7 casos denominados para desarrollar durante las licenciaturas. 5 de ellos son casos temáticos, 2 de ellos son casos propios de las especializaciones, de las 3 especializaciones que ofrece la escuela. Entonces, aquí nosotros nos ubicamos a nivel de segundo ciclo. El caso del que les vengo a platicar el día de hoy se denomina pensamiento asertivo o empático. Algunas de las fotografías que están viendo aquí forman parte del proceso que se siguió para el diseño y la gestación y el desarrollo inicial del caso. Y particularmente hace cuestión de un año a mí me propusieron pues trabajar en la coordinación de este caso por afinidad de temas y por formación también extracurricular con respecto a las temáticas de desarrollo de territorio. El caso empático vincula muy bien esta idea o esa premisa que discutía en un principio con Federico Harrison y luego con los directores de carrera, de la intención y del interés de la escuela por ser bastante más propositivo, buscando un territorio del cual podernos amigar, poder entrar, poder tener y lanzar muchos más digamos que raíces y de alguna manera vínculos con las personas que viven en estos territorios. Y particularmente desarrollé una metodología que me permitía apoyarme también en un colega externo llamado Julio Nájera, que tiene muchísima intervención de trabajo en territorio, y lleva muchísimos años haciendo esto, y con lo que por un lado era mi intención y la intención que yo resumía a través de mi palabra y a través de la metodología que le propuse a Julio trabajar, pues logramos hacer después de una investigación bibliográfica y una selección bastante depurada de territorios en vulnerabilidad dentro del casco urbano de Santa Tecla, una selección finalmente de 3 territorios que nos parecieron interesantes. Los primeros 2 pues tienen la característica de ser comunidades, comunidades en exclusión dentro de la urbe de Santa Tecla, los llamados asentamientos populares urbanos. Estos territorios, si ustedes pueden ver la imagen que tenemos abajo a la izquierda, están situados, porque hablamos primero con líderes comunitarios, para enterarnos de ciertas problemáticas. De hecho, el territorio con el que empezamos a platicar fue el territorio de la colonia San Rafael y la comunidad de Nicolás del Pino, perdón, y San Rafael y San José del Pino, perdón, la confusión, que están separadas únicamente por una quebrada, que es la quebrada del Piro, que es una quebrada que resulta ser bastante convulsa alrededor de todas las comunidades que lleva
durante su recorrido. Particularmente hablamos con estos líderes comunitarios, hicimos 2 focus group de los cuales nos permitieron conocer cuáles son sus problemáticas y trasladarlos con las capacidades instaladas de nuestra escuela, la disposición de nuestros estudiantes en este ciclo, para este caso número 2 o caso empático. Particularmente, esta experiencia se diseñó siendo una actividad educativa diversificada que, al igual que el caso 1, involucra pues, el apoyo con otros colaboradores, expertos, para trabajar con este mecanismo natural que denominamos empatía. Y como dirían los expertos, y citando aquí a una de ellos, nos dice Elsa Punset, que es esa capacidad innata que tenemos todos de ponernos en la piel de los demás y sentir definitivamente, perdón, no sé si dejaron de verla, y sentir las emociones básicas que compartimos, sentir que esas emociones básicamente son nuestro único lenguaje universal. Y eso es una habilidad que, si nosotros estamos dentro de la curva de la normalidad, pues todos tenemos. Pero lo curioso y lo que hemos estado aprendiendo desde la bibliografía y hablando con expertos es que esta habilidad innata se puede atrofiar o puede estar mucho más presente de acuerdo a las experiencias de cada uno de los seres humanos. Es decir, esta habilidad natural es tan importante para nuestro proceso de socialización porque nos permite reconocer y reconstruir las otredades para poder comprender una realidad generalmente distinta, y eso es lo más duro, distinta a la que se vive, porque nosotros estamos muy acostumbrados, por ejemplo, nuestros teléfonos, de acuerdo a nuestras preferencias, los algoritmos nos lanzan cada vez más hacia lo que queremos ver y nos gusta. Pero la empatía nos obliga a ver y enfrentarnos con aquello que no necesariamente comprendemos o nos gusta, ¿verdad? Lo que la hace un reto muy palpable y muy importante en este tiempo a nivel de la sociedad salvadoreña. Entonces, nos permite la empatía, esta habilidad nos permite comprender esa realidad distinta a la que normalmente vivimos y para la que se espera se puedan poner, y aquí vuelvo de nuevo al caso, los conocimientos y capacidades de gestión que tenemos, estudiantes, cuerpo docente, al servicio de las personas en diferentes momentos, pero principalmente cuando se encuentran estas personas en una situación clara de vulnerabilidad, porque eso nos va a permitir hacer una diferencia, es decir, nos va a permitir o nos va a permitir de alguna manera abonar a una convivencia social sana. Si me permiten hablarles un poquito más rápido de la empatía, necesitamos, para que se produzca mucha más empatía en nosotros, para que se desarrolle libre y muy fortalecida, se necesitan de estos 4 componentes. Se necesita que nosotros la reconozcamos como una habilidad importante. Es cierto que es importante el conocimiento, pero nuestras habilidades blandas también son importantísimas. Entender que la empatía tiene una base biológica que está emparentada con nuestra base emocional. De hecho, la empatía es la base de nuestra inteligencia emocional. También entenderla como un constructo social. La empatía no se da solita. La empatía se da con el contacto social con otros. Y esto nos permitirá tener una convivencia mejor, más saludable y más ciudadana. ¿Qué esperamos que hagan nuestros estudiantes con este caso en particular que está llevando transversalmente este nivel o esta intención o ese desarrollo de una capacidad con la que todos nacemos? Pues básicamente nosotros esperamos que ellos logren pensar de una forma crítica, aún más crítica, de su realidad. Que se atrevan a comprender la realidad del otro, de alguien con quien quizás no nos sentimos tan cómodos o con quien tenemos una serie de prejuicios, ¿verdad? Y dirigir todo este pensamiento hacia la acción.
De hecho, tenemos ya los roles, creo que los platicaron y los expresaron bastante mejor Germán y Rodrigo. Solamente me voy a adelantar un poquito a presentarles quiénes son estos profesores con quienes vamos a estar trabajando durante todo este ciclo en 6 secciones. No se espanten que solamente ven 5, y es porque una de nuestras profesoras, Billy Panameño, pues tiene 2 secciones, se va a tener el doble de experiencias empáticas con nuestros estudiantes, pero aquí tenemos a Billy, a Rodrigo, a René, a Omar, y yo quien voy a ser la coordinadora de este proyecto, aquí cruzando los dedos que nos salga súper bien. Ya tuvimos algunos reveses con la situación que está viviendo en El Salvador, que es una situación bastante compleja para trabajar con estos territorios, pero vamos a hacer todo lo posible, es decir, cambiamos un poquito la situación y vamos a hacer todo lo posible porque estos territorios de alguna manera puedan venir hacia nosotros a través de otro tipo de experiencias. Bien, vamos a hablar un poquito del rol de los actores, ya casi vamos terminando. Vamos a apoyarnos no solamente en el trabajo, la expertise y la diversidad de nuestros profesores, a quienes acaban de ver en la slide anterior, sino que también vamos a buscar algunos expositores que magistralmente nos van a llevar hacia temas que por primera vez nos van a permitir alinearnos en cosas que todos damos por sentado. Por ejemplo, el tema de la empatía. Vamos a seguir manteniendo desde la metodología el contacto con estos líderes comunitarios, es decir, ellos nos brindaron muchísima información. Nosotros queremos redituarles algo del trabajo que vamos a hacer con la inspiración de esta problemática que tienen ellos a ellos, para que puedan seguir creciendo en sus comunidades y vayan buscando un poquito más y tomen estos proyectos como una posibilidad que abone a su desarrollo. Y finalmente vamos a estar acompañados de un panel de especialistas que tienen un trabajo en territorio que también nos van a acompañar con sus vivencias y esperamos logren inspirar también a nuestros estudiantes sobre aquellas cosas que funcionan o dejan de funcionar en la realidad. Esto para tener o cerrar esa experiencia totalizadora con ellos. Lo vamos a hacer, o ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con el método del aprendizaje por proyectos. Tenemos aquí 3 proyectos con los cuales vamos a trabajar. El primero se llama reconstrucciones, el siguiente se llama orbitáculos y el último se llama desmarcados. Con reconstrucciones, nuestros estudiantes van a poder trabajar con diferentes tipos de constructos sociales y funcionales para lograr empatizar con ellos y presentarnos o presentarlos a través de una postura equitativa o equiparativa y reivindicativa, en un resultado abierto, es decir, les vamos a pedir a nuestros estudiantes que terminen de definir su propio reto. Luego tenemos en el proyecto de orbitáculos, que ya lo experimentamos el año pasado, ¿verdad? Vamos a reconocer a los habitantes del municipio de Santa Tecla, tenemos el enclave aquí, y nos interesa reconocer la excepcionalidad y la cotidianidad de las personas que están ahí y sus historias. El resultado, en este caso, es un resultado previsto, por eso es cerrado, y esperamos que nuestros estudiantes logren encauzar esa creatividad en una visión un poquito más artística. Finalmente, el proyecto de Desmarcados va a crear a través de la experiencia un concepto multimedios que contribuya a contrarrestar el estigma social de jóvenes en edad productiva. Este es uno de los temas más medulares quizás que venimos teniendo a lo largo de los últimos años en la sociedad salvadoreña y queremos que los jóvenes también recomienden soluciones para jóvenes. ¿Para qué? Para lograr incrementar sus oportunidades de desarrollo si una vez desaparecido o logramos, digamos que con estos granitos de arena, todos juntos, logramos apuntarle a estos temas, oportunidades de desarrollo, porque ahorita lo que pensamos de ciertas personas en estos territorios, el resultado de Desmarcados esperamos que también sea un resultado abierto, un resultado que podamos compartir con públicos externos, equiparativa y reivindicativa que estamos esperando.
para finalmente saber que el camino de los casos, ¿verdad? Es un camino o es un constructo, así como lo plantea la escuela Gestalt. Es decir, que vamos a tomar aquellas habilidades y aquellas competencias desarrolladas en el caso 1, vamos a aumentar sus competencias desde la parte empática para encaminarnos luego al siguiente caso, que es el pensamiento emprendedor, donde el pensamiento, lejos de ser divergente como en el caso creativo, cada vez se va a ir haciendo más convergente, pero sobre todo acompañado de la parte de la calidad humana que a todos nos debería de caracterizar. Me quedo hasta aquí, crucemos los dedos y no se preocupen, no se asusten si tocamos sus puertas, quizás invitándolos para alguna presentación, para ser miembros del jurado o para que ustedes quizás nos compartan parte de sus experiencias dentro del territorio. Muy amables, muchas gracias. Gracias, Ivette. Y de verdad que las tres ponencias conectan muy bien pues con este tema de los nuevos casos y la mirada que estamos tratando de inculcar en los estudiantes y a partir pues obviamente de la diversidad, ¿verdad? De docentes que tenemos, de ejercicios que se plantean, de retos, de evaluación por competencias. O sea, son una composición de diferentes elementos que han hecho que el caso ya uno, cerrado por Rodrigo, Germán, Nicole, Tere y Gabo, pues sea una realidad y que ya nos encontremos a un paso de iniciar el segundo caso. Así que voy a abrir el micrófono para las preguntas. Por favor, no tengan pena, pueden escribir también en el chat, levanten su mano, yo les doy la palabra y ¿qué quisieran saber o qué se quedó en el tintero que tal vez necesita un poquito más de explicación. Así que pues ahí no duden en hacer las preguntas ahorita. Bueno, yo quizá voy a empezar con una pregunta, porque así tal vez la pueda contestar ya sea cualquiera de los tres. Y es realmente, bueno, quizás en particular Ivette y Rodrigo, que cuando se les dio esta labor, ¿verdad? De ser coordinadores de esta nueva mirada de casos, obviamente con todo lo que ha implicado, porque no ha sido tampoco, aquí está el caso ya resuelto, sino que hubo que partir de cero prácticamente. Claro, con toda la experiencia que ya tenían ustedes en casos anteriores, que también han sido profesores guía, han sido evaluadores, etc. ¿Qué pasó por su mente al recibir este gran reto? Y Betty se rodó. Pues a mí me dio bastante ansiedad, o sea, nunca había trabajado, de hecho es una gran responsabilidad trabajar con las tres carreras simultáneamente. Sí, como dicen, ya llevo 9 años en la escuela y he participado antes en estas instancias, pero nunca desde la parte de planificación y gestión. Entonces, sí anduve preguntando, anduve indagando, anduve recolectando información, pero también ayudó bastante que Federico dijera, bueno, tenés carta abierta, reinventarlo, escribí algo también. O sea, de hecho, es un caso que también se presta muchísimo, como todos, pienso yo, a diferentes niveles y tipos de documentación. Así es que animar a mis otros compañeros a documentarlo y a compartir siempre ese tipo de experiencias, pero sí no deja de ser una gran responsabilidad, una gran ansiedad, pero también una vez se mete uno a la parte de planificación y metodología, pues está tan ocupado que todo lo demás pasa a un segundo plano. No sé qué tal te fue, Rodrigo, a ti. Pues fíjate que yo al principio sentí alivio antes de sentir ansiedad, pero porque yo me acuerdo que cuando tuvimos ese taller, creo que fue el de Ágil, ¿verdad? Sí, que nos pusieron en equipos a pensar en cada caso y Sí, teníamos que diseñar el nuevo caso. Desde ese momento yo me quedé pensando, ¿y quién va a ser el de los casos? ¿Vea? ¿Quién va a estar acá? Entonces como que cuando me dijeron, vas a ser vos para ese primero, yo dije, va, chivo, entonces ese es el incógnito, todo bien.
y después me dio ansiedad cuando ya me entró el 5, que me cayó el 5 que iba a ser yo. Pero sí, como dice Ivette, o sea, una vez uno empieza y va paso por paso y es como bien ajetreado todo, o sea, ni tenés chance para pensar en la ansiedad. Simplemente ejecutás y ahí vas y todo bien. Sí, súper. Patti levantó la mano. Patti de Molina. Gracias. Gracias. Miren, yo tengo una así gran interrogante que mencionó por ahí Ivette. ¿Cómo hacen para trabajar el ciclo completo con estudiantes de las 3 carreras? Si yo tengo SED y diseño juntos y son tan diferentes y los de SIM son otro mundo, ¿cómo hacen con los 3, o sea, con esas 3 personas que son tan diferentes, 3 caracteres tan diferentes, por Dios? Va, yo quiero mencionar algo acerca de eso. Y eso hemos tenido un debate incluso con los directores de este tema. Yo personalmente sentí que se borraron un poquito las fronteras entre los estudiantes. Tanto que yo no te podría decir como, este es de CIMI, este es de SED, como sentía que antes se podía hacer un poquito más fácil. Como ahora están mezclados, incluso ellos no tienen tanto un autoconcepto de qué es ser de SIM, ser de SED, ser de diseño, porque ahora son todos juntos. Sí hay todavía como un poquito de ese estereotipo de que los de SIM son más extrovertidos, los de diseño son más introvertidos, los de SED son más techy, todo este tipo de cosas. Pero creo que es interesante ver cómo este experimento de materias comunes, porque realmente ese es el experimento del nuevo Pensum, a ver si sobreviven esos estereotipos de cómo son las carreras, o si se crea algo nuevo, ¿verdad? Pero sí, es algo que potencialmente va a cambiar, no sé. Ok, chivo, gracias, Rodri. Yo te la dejo para la próxima mesa abierta, como no ha pasado, no sé. Pero Así tal vez tendremos sí. material. Tengo expectativas, sí, pero así como dijo Rodrigo, ese espíritu de carreras que estaba como más presente antes de la pandemia, creo que ahora, este caso va a ser presencial, a Rodrigo le tocó semipresencial, vamos a ver hasta dónde nos lo permiten las medidas de seguridad, pero sí se plantea como presencial y sí vamos a ver cómo es que la presencialidad hace este constructo social entre ellos en las diferenciaciones o las hermanaciones lógicas entre carreras. Así es que quedó como a la expectativa de... Sí. Esa es una buena hipótesis también para investigarla después. Sí. Claro, claro. Ajá. Tal vez Germán quisiera abonar a esa pregunta que nos hacía Patti. Y tal vez, Pues, no sé, Cristina, la veo ahí también, que ya ha sido profesora de las 3 carreras, ¿verdad? Tal vez nos pueda comentar algo que nos pueda ayudar también. Sí, Germán. yo coincido con Rodri, quizás no hay, o sea, esa línea es difusa con ellos ahorita. Hay prejuicios, o sea, hay estereotipos, ¿vea? Porque en algunos revisores decían, hey, pero esta persona que es de diseño va a hacer la parte gráfica, pero solo duró quizás unos días, porque al final el trabajo los hace involucrarse en todo, entonces, y también en relación a lo que decía Rodri, lo del pensum, porque estos 2 años que son en común, les toca pues exponerse a las mismas dinámicas, entonces inician con esos estereotipos, pero según mi experiencia no hubo mayor problema, pues se llevaron muy bien las 3 carreras. Súper. Cristina. Sí, yo también he visto que no, como dice Rodrigo, no hay como esas, o sea, se borran las fronteras, porque sí, teniendo las 3 carreras, no he sentido yo eso de identificar así rápidamente, ay, este de SIM, este de SED. Quizás hay unos porque son bien, o sea, su propio personalidad, uno lo logra ver, ¿verdad? Pero son casos bien, bien específicos, pero la verdad que no he sentido esa dificultad ni esa diferencia, ajá. O sea, así que en la mayoría de las actividades se logran trabajar, o sea, todos de manera pareja, digamos. Súper. Gracias.
¿Alguna otra pregunta que esté por ahí? La pueden, como les decía, escribir por el chat. Y si no, pues nos la hacen por acá. Yo tenía una para Ivette. Vale, láncela. Pues sabiendo todo lo que ha desarrollado, es un proceso pues que incluye mucho trabajo colaborativo con las comunidades. Y yo le quería preguntar cómo han reaccionado estas comunidades para trabajar en conjunto, porque a veces quizás esos trabajos no son quizás tan o sea, son idealizados como románticamente, vamos a colaborar todos, pero quizás a veces las reacciones de las comunidades no son tan abiertas. Entonces le quería preguntar cómo ha sido la reacción de estas comunidades al escuchar estos proyectos y trabajar pues con universidades. Bien, ahorita no se ha contemplado porque tampoco nosotros tenemos un histórico dentro de la territorialización en Santa Tecla, es decir, no hemos ido a estos territorios y compartido con ellos desde sus territorios, que es algo que queremos comenzar a hacer, y este es como una de esas primeras actividades en donde nos gustaría empezar a hacerlo. La situación no nos lo permite por el momento y hemos tomado la decisión de invitarlos a ellos a instancias específicas. Los líderes con quienes hemos colaborado, es decir, la mayor cantidad de desarrollo, de presencia, de voz, de reclamo de derechos y de interconexión entre miembros de las comunidades y comunicación entre la comunidad y los diferentes niveles de gobierno, por ejemplo, y hablando en relación a gobernabilidad con otras instancias en donde entramos pues los privados como nosotros, ¿verdad? Casi siempre se han llevado a través de los líderes comunitarios. Entonces, estas personas dentro de sus comunidades son estos dínamos que mueven y que crean las suficientes energías para que las demás personas, una vez depositadas la confianza en ellos, pues se puedan mover con menos desconfianza, como usted dice. Sin embargo, en esta primera iteración, esperemos que la situación quizás mejore un poquito más para lograr y llevar a algunos de nuestros estudiantes a estos territorios para que no los imaginen, sino que los caminen. No se prestan por el momento, sin embargo, sí los vamos a invitar a determinadas instancias, particularmente en el proyecto de Desmarcados. Estamos esperando de que ellos puedan ser parte de un jurado, pueden ser receptores de estas iniciativas de solución o abonos a la solución, porque los problemas son extensivamente perversos en las comunidades, a nivel de sociedad, pues lo sabemos, pero por el momento vamos a arrancar por ahí, ¿verdad? Y ellos estaban fascinados de llegar a la Mónica Herrera. Lástima que llegaron a la Mónica Herrera un sábado, donde no había nadie de gente, pero ellos tenían, siempre ha pasado eso con la arquitectura privada principalmente. Las personas que no tienen relaciones directas o no tienen una vinculación directa con estas instituciones que tenemos, estos campus y este tipo de instalaciones arquitectónicas interesantes, pues siempre generan muchísimo interés. Y estaban particularmente, aparte de la situación y de que estaban entrando a un lugar nuevo con nosotros, estaban particularmente interesados en entender realmente qué hacíamos. Así es que en estas primeras 2 entrevistas, en estos 2 focus group, ahí me tenías diciendo versiones operativas de las 3 carreras y qué tipo de cosas hacen, ¿verdad? Y para qué servimos, ¿verdad? Entonces, espero no haberlos decepcionado a ellos, ¿verdad? Y que me han entendido. De hecho, pero sí están bastante entusiasmados en colaborar y esperemos que en esa instancia en particular ellos estén presentes con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a todos. En honor al tiempo también, sabemos que ya estamos pues cerrando un poquito, 10 minutos después, pero les queremos agradecer a todos de verdad por su participación, a los ponentes, a los docentes, a los organizadores. Aquí en nombre de la unidad académica queremos agradecer también a Germán y a Karen, que han sido pues pieza importante para la organización de esta primera mesa abierta. Y solo les recuerdo, ahí está el link para llenar la evaluación
y pues la otra semana nos vemos en la primera semana de clases. Así que no olviden también subir su planificación docente al Moodle, ¿verdad? Siempre en EVA. Y pues cualquier duda le escriben a su director de carrera respectivo. ¿Ok?